Bien, el segundo atributo que vamos a observar, siguiendo la secuencia de lo que se estuvo previsto para la clase, es la estructura. Como recordarán, la estructura es el ordenamiento de las partículas primarias del suelo formando agregados o PETs. Bueno, ¿cómo determinamos estructura? Para eso necesitamos sacar una porción del suelo bastante considerable, más grande que para textura, y poder examinar si, primero que nada, qué estructura tiene, si tiene estructura, qué tipo de estructura tiene, y ir después viendo clasificarla por tamaño y la consistencia. En el segundo horizonte, saco unos terrones. Hay que tener siempre cuidado en diferenciar lo que es la separación natural que tiene el suelo cuando dividimos los terrones respecto de algún corte que se pudo haber hecho con la herramienta, en este caso la pala o el cuchillo, cuando hicimos el corte del suelo. Bueno, como verán, en la bandeja tengo una porción considerable de suelo. Empiezo a analizar si tiene alguna estructura y cuál es. Empezamos a ejercer alguna leve presión para ver si se separa en agregados o no. Aquí, por ejemplo, se nota esta superficie plana, claramente está marcado por el paso de la pala, o sea, no hay que confundir ellos. Se notan algunos restos de material que no es del suelo, en este caso parecieran ladrillos. Empezamos a separar en agregados, empezamos a ver sus tamaños. Bueno, de hecho sí, se puede notar que este suelo, en este horizonte, la estructura que tiene naturalmente es el bloque. Bloque como este, que si uno lo mira con detalle, puede notar que son bloques angulares. Para esto hay una guía de campaña, que ustedes la tienen, se las ha dejado en el drive compartido. Hay una guía de campaña donde no solo van a ver el tipo de agregado, sino también se puede guiar para la clase y el grado. O sea, la clase estamos hablando del tamaño y el grado estamos hablando de qué tan clara se ve ese agregado dentro de la estructura del suelo y qué tan fácil se lo retira sin destruirse. Todo eso se clasifica. Corto. Bien. Ahora pasamos el tercero que estamos analizando. Hicimos textura, hicimos estructura y ahora vamos al color. Bien. El tercer atributo que vamos a analizar en esta calicata que estamos viendo, para este suelo que estamos estudiando, es el color. Es una condición que cada suelo tiene sus colores particulares y eso después tiene una relación que nos da bastante idea de contenidos, por ejemplo, de materia orgánica. Pero en este caso vamos a centrarnos en la herramienta que se utiliza para la toma del color. Esa herramienta se llama tabla de Munsell o carta de Munsell. Es esto que yo tengo en la mano. ¿Qué es la tabla de Munsell? Nada más que un compendio de colores que todos están tabulados, tienen un número. Esto es para que cuando hablamos de un color en particular, si le ponemos un código, una persona que lea la descripción que nosotros hicimos hoy, dentro de 1 o 2 años, en un lugar distinto de este, pueda saber de lo que yo estaba hablando o qué es lo que yo vi. Esto es una tabla de Munsell. Si uno recorre, puede ver primero los colores más rojizos, o sea, que los utilizaría en los suelos más oxidados, por ejemplo, los que se encuentran en Misiones o los que se encuentran en el noreste de Corrientes. A medida que vamos hacia el centro de la tabla, empezamos a ver que los colores amarillos empiezan a ganar más preponderancia.
Para este tipo de suelos, nosotros nos vamos a manejar en esta hoja que se enumera, que es la 10IR. IR significa amarillo y rojo, o sea, es la mezcla de ellos dos, de esos dos colores. Y si nosotros vamos más todavía hacia la derecha, empezamos a notar los colores asociados más a suelos con presencia de agua permanente. O sea que empezamos a ver colores más verdosos y azulados. Característico de los suelos que tienen falta de oxígeno a la noche. Bueno, ¿cómo se toma color? Con estas mismas muestras que yo tomé estructura, voy a la hoja que le corresponde al suelo, a la zona que estoy analizando, y siempre con el sol como principal aliado, pongo detrás de la hoja el terrón y empiezo a ver de qué color se trata esta porción de suelo. Una vez que lo encuentro, supongamos, yo veo que hablo de este color, de este cuadradito, entonces yo a la persona que está anotando las características del suelo le digo, segundo horizonte, color 10IR, le menciono el número de la hoja y le pongo los códigos que me indican ese color, que sería en este caso 2/1. 2 de Value, 1 de croma. De esa manera se anota y de esa manera queda determinado sin lugar a error el color que el descriptor vio en el horizonte que estaba analizando. ¿Puedes repetir la parte? ¿Cómo que podemos? ¿Profes? Sí, solo vamos a repetir la última parte de los colores. No, un ejemplo nomás, que la parte ¿Sí? de arriba que indica. Bueno, repito. ¿Y acá falta algo más para Natalie? Sí, Muestreo. muestreo. Muestra Natalie, muestreo. El muestreo y después repetimos. Dale. Sí. Silvia, el muestreo. Bien, perfecto. ¿Dónde están marcados los horizontes? Acá, mira. A ver. Para que te marco bien. Fue la luz. Ahí Sí. está. Estoy Acá bien. hay uno, Sí, acá hay otro. perfecto. ¿Puedes sacar de este? Sí. El tercero. Sí. Vamos a ver. Sí. Sí. Bueno. ¿Estamos? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que se describió en detalle, ¿sí? Cómo están los horizontes, cómo es la textura, cómo es la estructura, vamos a tomar una muestra, ¿sí? De cada horizonte en la calicata. Como ya les dijimos, primeramente se toma, ¿sí? Hay que cuidar, sí, que en el muestreo dentro de la calicata se haga de tal modo que no se contamine un horizonte con otro. Es decir, que siempre se muestrea de abajo hacia arriba. Nosotros, para mostrarles, hoy vamos a muestrear un solo horizonte para que ustedes vean cómo se hace el muestreo. Lo que tenemos que hacer es buscar, ¿sí? Todo el horizonte o capa, que no siempre son perfectamente, digamos, del mismo, los límites no son parejos, no son exactos, a veces son difusos. Se toma el implemento y se trata de vamos a tomar el horizonte de más arriba, entonces yo lo puedo mostrar, porque la verdad que está difícil para tomarlo para mí. Bien. Introducen el implemento todo lo que pueden y van cargando, ¿sí? Una porción del suelo, siempre tratando de tomar esa muestra del medio del horizonte, ¿sí?
Una vez que ustedes toman, van a la bolsa y van cargando la muestra. Vuelven a tomar tanta muestra como sea necesaria hasta llegar a unos 500, 700 gramos, que es lo que necesitamos en el laboratorio para poder averiguar todas aquellas propiedades que se determinan en el laboratorio mediante la muestra. Del mismo modo que muestreamos este primer horizonte, se hace con todos los otros. Pero siempre recuerden, primero el más profundo, se muestrea, se lleva a una bolsa, se etiqueta, ¿sí? Y en la etiqueta, ¿qué vamos a poner? Detalles de ese horizonte, ¿sí? ¿Cuáles son? Lo que hay que hacer es tomar las medidas, ¿sí? De los límites de los horizontes. Se toma desde el inicio hasta, ¿sí? Supongamos, vamos a tomar las medidas del horizonte, del segundo horizonte que está marcado aquí, que va el límite superior de ese horizonte B, es de 10 a los 10 centímetros, ¿sí? El límite inferior de ese horizonte está a los 27 centímetros, y también lo que se toma también como dato, que es muy importante, es el espesor de cada horizonte. En este caso, el espesor de este horizonte sería de unos 6 centímetros, 6,5 centímetros, ¿sí? Con respecto al espesor de los horizontes, como no es algo exacto, parejo, ¿sí? Cada capa, lo que se hace es tomar varias lecturas del espesor de una capa y se promedia. Y entonces lo que se anota es, o se registra, mejor dicho, es el promedio, ¿sí? De los espesores que leímos. Y así se hace con cada uno de ellos, ¿sí? Bien. Acá, señores, vuelvo a explicar tabla de Munsell, por si no ha quedado claro. Bueno, la cuestión es que dije, uno de los atributos que se le toma al suelo es el color. Profe. La herramienta para determinar ese color se llama tabla de Munsell, que es un compendio de colores con códigos. De la misma manera que hoy, cuando hablábamos con otros alumnos, de la misma manera que ustedes van cuando quieren pintar su casa, quieren pintar una pared, una habitación, uno va a la pinturería y le pide cierto color, y entonces el que atiende te dice, bueno, elegí, en una paleta de colores te dice, elegí cuál te gusta. Cuando vos elegís, ese color tiene un código, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando uno determina el color del suelo, también le pone un código. Como dije hoy, es para que la persona que acá dentro de un año, 2 o 10 lea la descripción de este suelo, entienda a qué color yo me estaba refiriendo cuando lo anoté. La tabla de Munsell tiene distintas hojas con distintos grados de coloración. Empieza con los más rojizos, que dije que es lo que se utiliza para los suelos más oxidados, lo que podemos encontrar en Misiones o en el noreste de Corrientes, y a medida que vamos avanzando hacia la derecha, empieza a tomar más preponderancia el color amarillo. Estos suelos de esta zona, acá de Corrientes, normalmente se encuentran en la hoja 10 y R. 10 y R. Si nosotros seguimos avanzando hacia la derecha, encontramos los suelos mucho más verde azulados, que están vinculados a los colores con falta de oxígeno permanente o aquellos que están en constante contacto con el agua. Entonces, vamos de los más oxidados a los menos oxidados o completamente reducidos. Bueno, les dije que la tabla, la hoja que usamos para este tipo de suelos en esta zona de la provincia es la del 10IR, que está en la mitad. ¿Cómo se toma el color? Con la misma muestra que di de estructura,
Una vez que hallé la hoja, de la matriz del suelo, o sea, de un terrón, yo lo puedo partir al medio y pongo atrás de cada uno de los cuadraditos que es un color con un código. Por ejemplo, yo determino que acá este es el color que yo más lo encuentro parecido a mi suelo, entonces le pido que anote, la persona que me acompaña en la descripción, que estoy hablando del color hoja 10IR, color 2/1. Y así queda identificado el color con su código correspondiente. Es eso. Gracias, profe. Perdón, lo otro que me pidió uno de los alumnos es que les comentáramos a todos qué era lo blanco que se ve ahí. Si lo ven, quieren ver todo. Bueno, fíjense, esto es algo que cuando avancemos en la materia y empecemos a ver otras características del suelo también importantes, vamos a hablar, pero ya que estamos, vamos a aclarar esto. Eso blanco que se encuentran ahí, que parecen eflorescencia, etcétera, son muñecas, le decimos, bochas de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una sal que empieza a acumularse en el horizonte del suelo, donde hasta ahí llega el agua normalmente. Entonces, que puede ser un indicativo de hasta dónde penetra el agua allí. Ahí empezamos a encontrar. ¿Y de dónde sale ese carbonato de calcio? Bueno, de las mismas genéticas del suelo, digamos. Este es un suelo que tiene esas condiciones. Y entonces la manifiesta de esta forma. ¿Cómo se lo determina? Bueno, en este caso es visible. Son eflorescencias blancas bien notorias respecto de la matriz del suelo, que es oscura, pero muchas veces está el carbonato dentro de la masa y no hay una notoriedad respecto al color. Entonces, ¿qué se hace? Se usa el indicador que es el ácido clorhídrico. Sobre la zona que nosotros estamos analizando si tiene o no carbonato, se pone unas gotas de ácido clorhídrico en una concentración ya tabulada, y la manifestación que debería dar son las burbujas. Si burbujea, es carbonato. Entonces, fíjense, muy notorias las burbujas, muy notorias, y eso también se anota. Eso también se anota dentro de la planilla de descripción de campo. Preguntas del alumnado, de los que están en el Zoom, por chat. ¿Sí? No, acá. Otra cosa importante que cuando vamos a hacer este tipo de estudios en el campo, se registra lo que se observa cuando uno llega al lugar donde va a realizar la calicata, ¿sí? Relieve, ¿no es cierto? Si hay algún declive, si hay algún bajo, si hay alguna diferencia, digamos, de nivel, eso se registra, se registra el clima, ¿sí? Se registran todas las cosas que ustedes pueden ver o saber que son características de esta zona. Tengan en cuenta que en este caso, bueno, estamos en el parque de nuestra querida facultad y por supuesto que esto es ya modificado, ¿no? Claro. Pero ustedes tengan en cuenta que en condiciones naturales el suelo es un reflejo de lo que tiene arriba, vegetación, clima, etcétera, y a su vez también lo que está arriba está muy vinculado al suelo. O sea, la vegetación que hay arriba también está vinculada a qué tipo de suelo tengo abajo. Entonces, anotar todas esas características que son de relieve, como le dijo la profe, del paisaje, si estamos en un bajo, en una loma, en una media loma, si en el lugar donde estoy yo, el agua que cae escurre o queda estancada, todo eso me va a dar una idea de qué tipo de suelo estoy por encontrar cuando abra mi calicata. ¿No es cierto? Bueno, otro detalle también que es muy importante, se abre la calicata, ¿sí? Y además de registrar todo eso que estuvimos viendo, también se observa hasta dónde hay raíces, ¿sí? Si hay lombrices, que las observaron cuando hicieron la calicata, ¿sí? Todo eso se registra.
la presencia e incluso la proporción que hay de lo que se encuentra, de raíces, de actividad de organismos, digamos, de macro, mesofauna, todo eso se va registrando, ¿sí? Y que es importante para el funcionamiento del suelo. ¿Profes? Sí. Hay una pregunta en el chat que dice, si las determinaciones de carbonatos se realizan siempre o en caso de observar las concreciones blancas. A ver, uno muchas veces no va a ver esas concreciones blancas, entonces el ácido clorhídrico es una herramienta que está dentro de tu valija de campaña. En la valija de campaña vos tenés cosas que siempre tenés que llevar. Una de esas es el cuchillo, otra de esas es tu cinta métrica, y otro de los elementos de la parte química es el ácido clorhídrico. Hay en suelos donde no se va a manifestar estas concreciones de carbonato, entonces lo que yo le decía era, uno pone en la masa del suelo un chorro de ácido clorhídrico y ve si burbujea. Entonces quiere decir que el carbonato está metido en la masa, en la matriz del suelo. Ahora, también es cierto que hay suelos donde uno sabe que no va a encontrar carbonato. Hay suelos que sus condiciones de genética, de cómo se formaron, cuál es su roca madre, su material originario, no va a encontrar carbonato, entonces podría hacer la prueba, pero no va a tener manifestación. O puede, como dijo el ingeniero, haber presencia de carbonato, pero no en la proporción en la que encontramos como para que se formen ya esas claro, manchas notorias, ¿sí? Ahora, eso de que uno conoce qué suelo no va a tener, lo tiene incorporado una vez que fue estudiando un poquito de estas cuestiones. Por ejemplo, sabemos que los suelos arenosos En un suelo no ácido, tienen. no. Claro, no tienen carbonato. Los suelos arenosos normalmente no tienen carbonato. Acá en Córdoba. Pero estos suelos de arcilla, sí. Y esos suelos de arcilla podrían manifestarlo como concreciones o no verlos. Entonces ahí vale el examen del ácido clorhídrico. ¿Algo más? No, está muy bien. ¿Solo eso, profe? Bien, Vale. perfecto. De cada una de estas caricatas, el ingeniero se dedica a eso, él trabaja en el INTA. Puede comentar mejor que yo. Se dedica a identificar suelo y de cada calicata se hace un registro, hay una ficha con un sinnúmero de detalles, muchísimos detalles que se van registrando de cada una de las calicatas. Las cosas de campo, y después, una vez realizado lo que va en la bolsa al laboratorio, se muestra de cada horizonte, se analiza y se hace capacidad de intercambio, que ya van a ver qué es, o sea, el contenido de nutrientes, contenido de materia orgánica, el pH, todos los datos, digamos, de campo y de laboratorio se registran en esa ficha. Sí. Perdón. Eso era lo que habían dicho a principio de la cursada, que después cargan a un sistema de la provincia o algo así, que queda claro. registrado. Así es. Fíjate, ¿de dónde partimos? Partimos de acá, ¿no? Del área que nosotros queremos estudiar, haciendo este tipo de intervenciones, las calicatas, este tipo de cosas que nosotros le mostramos ahora, es tal cual se hace en el campo. Textura, estructura, color, se toma la muestra, entonces anota todas las cuestiones in situ, o sea, lo que uno ve en el lugar, ya sea de la calicata como del paisaje que lo rodea, y después con la muestra que se lleva al laboratorio se hace tanto la parte física como la físico-química y la química. Textura, por ejemplo, claro, que hicimos acá al tacto, estimamos acá la textura, claro, ¿sí? Porque lo que yo hice fue estimar. Ustedes pueden ir a un lote, al campo, y estimar la textura, pero el verdadero valor de textura, o sea, la proporción de arena, limo y arcilla, se la van a dar en el laboratorio, claro, exacto, que es una de las propiedades físicas que ustedes ya conocen. Estructura también, ¿sí? Se hace a campo, ¿sí? Pero también los últimos datos de la estructura, digamos, se estudian también en el laboratorio y así. Y discúlpame, hay algo que yo quiero que de esta parte, digamos, de la clase que les quede claro, que esto es un estudio pedológico, ¿sí? Se estudia el perfil, el pedón del suelo.
Y el muestreo que hicimos acá es de tipo pedológico, esto es para el examen después, ¿sí? ¿Cómo se muestrea en una calicata? De abajo hacia arriba, horizonte por horizonte, ¿sí? Se busca tomar una porción de suelo, ¿sí? O incluso se hace varias veces, digamos, se toma varias veces una muestra hasta llegar a una proporción que nos permita después analizar en laboratorio. Eso es el muestreo pedológico. Sí, exactamente. Y bueno, siguiendo con la pregunta del compañero, entonces todo esto después se analiza, todo lo que se tomó en campo, lo que se saca del laboratorio como resultado, y sirve para clasificar este suelo. Entonces este suelo lo llamamos suelo, no sé, Pepito. Entonces Pepito tiene una serie de características que va a ser parecido a todos los pepitos que encontramos en la provincia. Entonces, eso se carga, ¿cierto?, en una base de datos que puede ser de nivel provincial, y a su vez también institutos como el INTA tienen redes nacionales donde están todos los suelos de cada provincia, las provincias que han hecho mapa de suelo, con distintas escalas. Eso es algo que van a ver más adelante. Profe, los tipos de suelo, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Bueno, ese es otro tipo de ranqueo que se hace al suelo, pero eso tiene más que ver con las capacidades de uso. O sea, ¿para qué te sirve o cuáles son sus debilidades, por decirlo así? Una vez definido, ¿sí?, las características de esa serie de suelo, de ese tipo de suelo, de perfil, vos tenés la posibilidad de decir, bueno, esta serie entra dentro de una capacidad de tipo 1 o tipo 2 que tiene que ver con las posibilidades de uso, ¿sí? Y eso ya lo van a ver, ya lo vamos a ver más adelante, con detalle, cuando veamos cartas de suelo, clasificación, digamos, y ahí van a tener eso. Sí, que en definitiva son a nosotros como agrónomos, a ustedes como futuros agrónomos, son los datos que nos interesan, ¿sabes? Porque si bien es cierto, estas cuestiones son importantes, hay cosas que se dan en el horizonte C, que están muy profundo, que poca influencia tienen muchas veces sobre la planta. Pero saber para qué te sirve el suelo, eso sí. Claro. Sí. ¿Qué perspectiva tenés de que el maíz pueda rendir con su máximo potencial, o que el sorgo, o que el girasol, o si en realidad no es un suelo agrícola sino ganadero? Entonces, esas cosas son las que uno realmente como profesional después va a consumir. Pero, ¿de dónde sale eso? De estudio de base como este. De conocer esto. ¿Sí? Tiene que hacer un estudio de base como este para después avanzar y terminar diciendo, este suelo, no te sirve para esto y no te sirve para esto. O tiene tal problema, la forma de recuperarlo es esta, ¿sí?, para poder llegar a hacerlo producir. Sí. ¿Alguna otra consulta, señores? Profes, en el chat no hay más preguntas. Si ahí no hay más preguntas tampoco, podemos pasar a la otra estación de muestreo cultural. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a esperar que... Cierro un rato el micrófono y la cámara sola, si los chicos quieren prepararse mate o algo, porque tenemos que esperar un ratito que terminen el otro grupo. Bueno, hacemos entonces hacemos unos 5 minutos de recreo para los alumnos que están en el Zoom. Dale. Nos encontramos a las 15:45. De este muestreo pedológico, ¿sí? Un trabajo que puede omitirse si se tiene información de base, pero que no debe saltearse como... Recording in progress. Bueno, ahora bien, profe, buenas tardes. Inge, le saluda la ingeniera Soledad acá. Ah, hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, profe? Ya estamos en vivo con el resto de los alumnos. Estamos 58 en Zoom, así que los saludamos desde las pantallas. El más allá. ¿Cómo están? ¿Qué trabajo te digo? ¿Cómo están, chicos? Lo dejamos, profe. ¿Todo suya la clase? Dale.
Dale. Ténganme paciencia. Ah, esta era mi cinta métrica. Yo dejo todo por todos lados. Un desastre. Bueno, no importa. La idea es que sea funcional esto, ¿sí? Que sirva. ¿Bien? Entonces, si hay cositas que ustedes ya las saben, aporten y comenten. ¿Bien? Entonces decíamos, vimos hace un ratito el muestreo pedológico. ¿Qué se veía en el muestreo pedológico? Ustedes confirmaban lo que decía la carta de suelo. O revisaban si existe alguna secuencia o existe alguna fase dentro de esos suelos que sea diferente de lo que dicen las cartas. O bien están diagnosticando características que son simplemente para describir, ¿sí? Que no es una cuestión que profesionalmente se haga con cierta frecuencia. Pero esto que vamos a trabajar ahora, que es el muestreo para el diagnóstico de fertilidad, es algo que se hace con mucha frecuencia. De hecho, es algo cíclico y dependiendo del ciclo de los cultivos podemos hacerlo 1, 2 o 3 veces por año. ¿Bien? Bueno, ¿para qué nosotros hacemos muestreos de tipo cultural? A ver, ayúdenme ustedes y no hablo tanto. Fuerte así le escuchan los compañeros. Bien, queremos ver. Vamos a fertilizar, vamos a realizar un cultivo y queremos saber qué nos está ofreciendo ese suelo. Bien, ¿para qué más nos podría servir? ¿Qué consumo hubo de la siembra anterior? Muy bien, ahí está. Olvidándonos o dejando un ratito de lado solamente la nutrición, podemos ver el estado funcional de un suelo respecto de o su condición natural, lo compras con un lote contiguo que está sin alterarse, o bien alguna práctica que nosotros le venimos haciendo. Como dice el compañero, con una secuencia de rotación de cultivos, quiero ver a ver si esa rotación está modificando o no en algo mi suelo. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Cuando nosotros queremos evaluar alguna limitación que pueda llegar a tener nuestro lote y que nosotros sospechamos o sabemos, pero queremos cuantificar. ¿Bien? Recuerden que hablamos, cuando decís pH o salinidad, hablamos de aplicar o prácticas agronómicas posteriores o bien la utilización de enmiendas que son prácticas. Y una enmienda que lo dice la palabra, sálganse de datos, piensen un cachito, ¿qué es? Arreglar o modificar para... Arreglar o modificar. Entonces vamos a aplicarle algo que va a corregir o el nivel de fertilidad, o la disponibilidad de los nutrientes, o las condiciones pH, las cuales va a desarrollar ese cultivar. ¿Bien? Y para poder calcular cuánto vamos a aplicarle a la enmienda, primero debemos saber el estado en el cual se encuentra. ¿Bien? Bueno, para todas esas cosas nos sirve, a los fines prácticos nos sirve para trabajos de peritaje, ver, por ejemplo, si un lote está en condiciones o no, si se quiere comprar o vender el terreno, si se va a hacer un arrendamiento, o bien para alguna asesoría que le piden estrictamente, bueno, saber cuál es el estado nutricional o condiciones de un determinado. Bueno, habiendo pasado la primera etapa, que puede, como decía anteriormente, pueden realizarla ustedes o no, que es la del trabajo en gabinete. Identificar los suelos que hay, ver la cartografía disponible, conocer los antecedentes previos del lote trabajando con el productor o productores que han hecho uso. ¿Qué es lo que terminamos de definir para poder empezar a mostrar? ¿Qué deberíamos definir para mostrar algo? ¿Cómo? El tipo de muestreo. Y antes de entrar en el tipo de muestreo, los objetivos. Bien, es cultural, ya dijimos. Lo que queremos es ver oferta y desvíos para ver qué podemos corregir o cómo lo podemos aprovechar. Pero cuando nosotros vamos a buscar una población, ¿qué características debe tener esa población? ¿Cómo? Representativo, pero la población, ¿cómo tiene que ser? Homogénea. Entonces nosotros lo que identificamos primero son unidades de muestreo. ¿Sí? Unidades de muestreo van a ser nuestras poblaciones, son las cuales nosotros vamos a tomar un cachito y lo vamos a remitir al laboratorio. Hicimos ese trabajo que es de gabinete, ¿sí? Y ahí entramos en lo que propone la compañera, que es hacer el diseño de muestreo. ¿Bien? El diseño de muestreo nos va a permitir a nosotros equilibrar la relación entre el valor diagnóstico que queremos obtener y las prácticas, en definitiva, recursos que le vamos a asignar. ¿Cómo podían ser esos muestreos? ¿De acuerdo?
lo más antes, más general todavía. Yo voy y tomo una sola muestra. Simple o Ahí está, simple o compuesto. Es lo primero que tengo que decir, ¿sí? Sabiendo que el lote, que la unidad de muestreo es homogénea. ¿Y va a ser un muestreo simple o va a ser un muestreo compuesto? ¿Bien? Después, si va a ser simple o compuesto, yo también tengo que definir si voy a aplicar algún tipo de sistematización en la toma de esas muestras. ¿Sí? ¿Cómo podían ser esas? ¿Se acuerdan? Podíamos tomar patrones definidos o completamente aleatorizados, ¿sí? Lo que sí tiene que ser esa muestra es en un lugar que sea de asignación aleatoria, independientemente de que definamos un patrón. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa siguiente. Vieron que hay como filtros, ¿no? Imagínense una cascada y vamos pasando por filtros. Primero lo más grande, definimos unidad de muestreo, definimos objetivo, definimos entonces tipo de muestra que vamos a tomar. Bueno, ahora vamos a pasar al instrumental. ¿Sí? Vamos a ver, permiso, profe, que tenemos diferentes herramientas, instrumentos que nos van a permitir lograr ese objetivo de crearlo y que ese muestreo sea representativo. Hoy le decía a sus compañeros, regla o cinta métrica, eso no importa, sí o sí lo vamos a necesitar, un cuchillo sí o sí lo vamos a necesitar y la pala sí o sí la vamos a necesitar. Con eso más etiqueta y bolsa podemos hacer un muestreo que sea representativo y que sea de calidad. ¿Bien? Ahora, dependiendo de los objetivos que nosotros nos fijemos, también podemos usar otras herramientas adicionales. ¿Sí? Así le mostramos un poco rápido a sus compañeros, pero con usted nos vamos a tomarnos un cachito más. Diferentes muestreadores. ¿Sí? Lo dice la palabra nuevamente, los muestreadores lo que nos permiten, nos facilitan es que con cada muestra o submuestra sea algo más o menos estandarizado. En este caso, lo que nos permite estandarizar es la profundidad, porque está marcado a intervalos de 10 centímetros, y nos permite estandarizar el volumen de muestra que vamos a tomar con cada pique que hacemos con esto. ¿Sí? En general, este tipo de mostradores que son de tipo calador, porque lo que hace es sacar una columnita del suelo, se utiliza para condiciones donde el suelo está relativamente suelto, debería tener algo de arcilla o por lo menos algo de humedad para que pueda mantenerse esa columna sostenida cuando nosotros, luego de insertarlo, lo retiramos. ¿Está? ¿Querés hacer la intentona? Bien, deja por favor tu mochila y te muestro. Era que antes, manos, ¿no? Después lo editamos. Están vivos, están vivos. Sus casas. Estamos en vivo. Entonces, ¿tu nombre? Javier. Bueno, Javier decidió entonces muestrear con el calador. Lo primero que debería hacer Javier es identificar un área que o sea, proceder dentro del área que eso muestrea, ¿sí? Si va a ingresar al lote y va a usar el calador, lo que debe evitar Javier es, primero, de buscar zonas que no sean muestreables. O hay un bosteo, o antes pasó un Federico, mostreo antes, rasqueteo acá. Bueno, esto no. Entonces, Javier se va a correr un poco más para acá. Acá estuvo otro Federico modificando. Entonces, nos corremos donde no se haya alterado. ¿Sí? Y lo que evitamos es pisar mucho, que no haya una huella y que, por supuesto, no sea un lugar de tránsito de la maquinaria agrícola. Para no romperle la columna a Javier, intentamos entonces insertarlo hasta los 20 centímetros, la que marca acá, un segundo antes. Lo que va a hacer Javier es retirar, permiso por favor, retirar todo lo que no sea suelo, que esté en superficie. Acá nosotros asumimos que vamos a mostrar, por ejemplo, un diagnóstico de fertilidad. Vamos a tomar una submuestra de los primeros 20 centímetros para evaluar la fertilidad de, pongámosle una pastura, ¿no? O sea, un cultivo de cobertura en masa, donde no hay líneas de siembra. Entonces, retira la cobertura vegetal en superficie y dale. Lo va a insertarlo ahí, Javier, con torsiones ligeras a un lado y al otro. Usando tu peso, agarré uno que tenía... Una piedra. No lo veía. Ah. Recién se reían sus compañeros porque, claro, yo peso 70 kilos tratando de insertar imagínate. Javier tiene... ¿Hasta dónde llegaste, Javier?
10, dale. Intentá por favor hasta los 20. Parece lejano, pero cuando hacemos muestreos donde tenemos una densidad importante de raíces, estas resistencias se ofrecen en lote de setaria, de grama, y que esté bien denso, o de braquiaria, Seguimos. un poquito más. Bien. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, con mucho cuidado, estamos a 10, vamos a tomar a 10 entonces. Levantar, por favor. Lo levantamos. Hay una piedra, ¿viste? ¿Hay una piedra? Sí. Bueno, eso no es algo eso no es algo deseable, es un ladrillo seco. Bueno, supongamos que esto va a ser los primeros 10 centímetros. No vamos a tomar en cuenta esto, por favor, fíjense. Este ladrillo estaba acá. Pero lo que sí hacemos es, para el intervalo de profundidad, retiramos la muestra y la colocamos o en el balde, disculpen, por allí está, en el balde de 0 a 20, ¿sí? Y vamos haciendo tantos piques como previmos en el momento de realizar el diagnóstico. Ventaja, es relativamente rápido, es bien uniforme. Ahí está, sí, por favor. Es rápido, es uniforme, y al no ser tan voluminoso, es mucho más rápido que usando, ahora vamos a ver, otro tipo de demostradores. La desventaja es que el volumen de suelo es muy pequeño, entonces para llegar hasta el kilo necesitamos muchos golpes, muchos piques para poder obtener la cantidad de muestra deseada. Bien, entonces, supongamos que, bueno, no entra ni de 0 a 20, vamos a dejarlo acá, pero cuando nosotros lo colocamos dentro del recipiente que va de 0 a 20 y vamos a proceder al siguiente, lo que tratamos de hacer es eliminar todos los restos de muestra que nos queden. Mientras sigamos haciendo la misma submuestra, lo eliminamos así. Cuando vamos a pasar de un lote a otro, de un manejo a otro, vale decir, de una tomamos en práctica. ¿Está? Eso que les estoy diciendo es lo que se conoce como parte de las buenas prácticas de muestreo, ¿sí? Para las buenas prácticas de muestreo, ayuden ustedes antes de pasar al otro instrumento. ¿Qué se les ocurre que puede incluir dentro de las buenas prácticas de muestreo? No sé, fume puede ser. No fumar, sí. No comer. Bien, ¿por qué razón? Para evitar contaminar la muestra. ¿Qué significa no comer y no tomar? No, que estás todo el día hasta que no termines no comer ni tomar. No. Mientras estás muestreando, no tenés que hacer ninguna de esas cuestiones. Si vas a fumar, hay personas que necesitan, se higienizan, agua, jabón, y luego retoman después de ese descanso. ¿Está? Limpiar las herramientas luego de cada operación y cumplir con los procedimientos que exige cada uno de los instrumentos. Acabamos de ver que para el calador se requiere de cierto procedimiento. Para un barreno de esta naturaleza, no sé si lo están viendo los chicos, la exigencia es otra. Este es un barreno helicoidal, o de tipo helicoidal también porque tiene una parte con una hélice, que es un ápice, que al ir ejerciendo torsión con el manubrio, lo que va haciendo nos va ayudando para que el instrumento ingrese a la profundidad deseada. La profundidad deseada está dada hasta donde terminan las hélices, vean que tiene un filo, y el material va a quedar contenido en el intervalo de profundidad deseado entre las dos hélices. A favor, es relativamente rápido, nos estandariza la profundidad y nos homogeniza también, nos estandariza el volumen de muestra del suelo. En contra, que si necesitamos ir a más profundidad, tenemos que hacer un prepozo, de nuevo, y a insertarlo nuevamente. Para suelos arenosos se condiciona, porque si está seco se desmorona y tenemos que tener mucho más cuidado. Y para suelos pedregosos ya tiene cierta dificultad porque acá lo vimos, cuando hay piedra, eso no era piedra, un ladrillo, cuando hay piedra modifica el volumen de suelo que ingresa. Entonces, joven, ¿tu nombre? Fuerte, Cristian. Entonces, ¿qué vas a hacer, Cristian? Una vez que decidiste tomar una muestra, súbenle los compañeros. ¿Qué es lo que va a hacer Cristian antes de empezar con el barreno? Bien, dale. Entonces,
tratamos de no pisar donde vamos a hacer la operación, más cuando tenés un pie chiquito como el tuyo, que pisa todo el lote, Cristian, con el pie. Bien, ahí está. Eliminamos, bien, muy bien. Luego, presentamos el instrumento lo más vertical posible y ejercemos torsión en sentido de las agujas del reloj. A medida que tenés reloj digital y que no puedo hacer. Cambiamos, Cristian, cambiamos de lugar, vamos a otro lugar, así lo podemos hacer mejor, recién lo hicimos y funcionaba. Entonces, si asumamos que fue una muestra fallida, que también ocurre. Otra vez, eliminamos... Sí, hay mucho relleno. Para allá, en el medio. Vamos acá, ¿verdad? Acá. Entonces, nuevamente, Cristian, limpiamos la superficie, perdón. Esta es la otra. Muy bien. Todavía no estoy preparado para enseñarte la historia. Hasta ahí. ¿Cómo? Ahí está bien. Entonces lo levantamos, él puede trabajar solo o puede trabajar con un operador que lo acompañe. Lo levantás con cuidado. Guarda los dedos del profe. Ahí está. ¿Ven? Cada movimiento brusco, cada operación que nosotros... O sea, si esto fuera un procedimiento de muestreo, nosotros hubiéramos descartado esta muestra. Porque se nos deshizo, se cayó parte del material, entonces tenemos que retomar nuevamente. Por eso es que decimos que en términos de muestreo es más costoso el trabajo de campo y por eso es tan importante la planificación previa. Por eso es tan importante el ejercicio de la práctica para cuando vamos a ejecutarla, no cometer errores de procedimiento, que son los que se pueden evitar, y poder hacerlo más rápido. Asumamos que Cristian levantó el intervalo de profundidad que nos interesa. ¿Sí? Limpiamos las y que esto corresponde a una submuestra que nosotros vamos a colocar dentro del resto, ¿sí? Entonces, luego con un cuchillo lo que hacemos es volcar todo el material que quedó contenido dentro del barreno, ¿sí? Y vean ustedes que hace un ratito hablábamos de ventajas y desventajas, ¿no? O sea, la ventaja es que es relativamente rápido, altera solamente una partecita, que con un poco de trabajo ya se puede ocultar, que es diferente de lo que vamos a hacer ahora con la página. Gracias, Cristian. Gracias. No. Bien. Vamos a ver otro tipo de muestreadores que son caladores también. Tenemos este que tiene también el intervalo de profundidad, que creo que es 0,20 o 25 o 30, no sé, vamos a verlo. De acuerdo. Personalmente mucho no me gusta este. La principal limitación es que tiene 20 centímetros. Principal limitación es que para suelos asentados o para casos como este donde tenemos, por ejemplo, un cultivo en manto, no puedes usarlo porque al estar asentado al suelo, cada vez que trates de insertarlo hasta los 20 centímetros, por más que tengas mucha fuerza, va a ser difícil. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este tipo de mostradores para suelos que están removidos? Con cada golpe ingresa una columna de suelo y va desplazando a la columna siguiente y se va depositando en el contenedor que está arriba. ¿Alcanzan a ver? La otra condición es que requiere que el suelo tenga cierto contenido de humedad y cierta adhesividad para poder mantenerse adherida desde el tubito del centro para ir desplazando la columna siguiente. Entonces, cuando nosotros terminamos, pongámosle que fue para esta profundidad, de tomar la cantidad de muestras, podemos remitir directamente lo que está contenido en la hojita y cada uno de los piques va a ser una submuestra que la ventaja es que nos asegura que en la medida que nosotros lo insertemos hasta la profundidad de la base, va a ser tomado a intervalos de 20 centímetros. Entonces, lo depositamos, lo descargamos, va a estar la muestra compuesta por la cantidad de submuestras que nosotros decidimos, limpiamos el calador y seguimos al siguiente lote. Después tenemos otro tipo de caladores
que es, ¿nombre? Marcelo. ¿Marcelo? Marcelo. Bien, Marcelo, mirá. Recién lo estuvimos practicando y para que ustedes puedan ver también pros y contras de otros caladores. Ventaja, nos saca un volumen que es más o menos homogéneo para cada una de las siguientes submuestras. La otra es que es para un intervalo de profundidad de 15 centímetros, ¿sí? Es decir, lo tenemos que insertar desde la base hasta donde está el pedal. Y la desventaja nos va a contar Marcelo ahora. Limpiamos la superficie, retiramos, tratamos de no alterar mucho, ¿sí? En la medida de lo posible. ¿Sí? Que eso con la pala se compensa. Porque con la pala tomamos la muestra y después lo retiramos. Dale, Marcelo. Puedes ir haciendo ligeras torsiones. Tratando de que ingrese lo más vertical posible. ¿Te resulta fácil? No. Y un poquito, ¿no? Bueno, hace un ratito lo hicimos en un lote de arcilloso acá, entró hasta los 15, pero me hizo transpirar un poquito más de lo que está transpirando Marcelo. Me da un poco de tranquilidad también y gracias. ¿Por qué decimos entonces lo de las buenas prácticas? ¿Por qué decimos la de elegir y decidir el instrumento adecuado? Un segundito, Marcelo. Sí. ¿Por qué optar por una pala con ciertas dimensiones y no por otra? Esta es más bien una pala de tipo de calicate y no de muestreo. De calicate tenés un espacio reducido para movilizarte. Es decir, sos de estatura media o más bien alto, esto te genera un problema en la columna. Y cada vez más entra el concepto de ergonomía, les decía el grupo anterior, que es la de las condiciones favorables para que el operario haga la tarea. Si Marcelo hubiera decidido para un lote de 30 hectáreas tomar una submuestra por cada hectárea, a los 15 centímetros tendría que repetir esta operación 30 veces, ¿sí? Ahora cansó un poquito. Cuando vas caminando el lote, cuando haces la última muestra probablemente no tenga las características de la primera que tomaste, ¿está? Entonces, Marcelo podría saltar la muestra. ¿Vamos? ¿Podemos verlo? Ahí está. Bien. Bien. Entonces, retira Marcelo, vamos al mismo ejercicio. Supongamos que esto que retiró Marcelo de los 15 centímetros va a ser para un intervalo de 0 a 15 en todo el lote. Entonces van a ver que para poder sacarla y este tipo de muestras, fíjate, trata de sacarla por favor. No. Está difícil, ¿no? Sí. O usamos el cuchillo, acá está, permiso. O usamos el cuchillo o usamos alguno de estos instrumentos. Y les iba a decir que las otras de las limitaciones que tienen este tipo de caladores, ¿puedo subirle un cachito? Sí, gracias. De nuevo. Ven ustedes que por ahí estandariza, pero termina cobrándoselas por otro lado. La paciencia, que en definitiva, si uno toma la decisión de trabajar con este tipo de caladores, la única precaución que tiene que tener es que sabe que va a dedicarle más tiempo para este tipo de operación, para esta parte de la operación, ¿sí? Otra de las limitaciones que tienen cualquiera de los barrenos que estuvimos viendo, sería el calador helicoidal, el calador con la olita o el calador que mostró Marcelo recién, es que se acuerdan cuando nosotros hablamos de la determinación de estabilidad agregada, ¿se acuerdan? Que para el ejercicio práctico teníamos que tomar agregado entre 5 y 8 milímetros y someterlos a diferentes concentraciones, relaciones de agua y alcohol, ¿se acuerdan o no? Sí, ¿No? ¿Sí? ¿Iba sedimentando o no? No, para ver después de un cierto tiempo cuáles se mantenían enteritos y cuántos se desleían y caían. Bueno, si nosotros queremos pedirle esa muestra al laboratorio, ninguno de estos barrenos nos sirve para poder remitir.
Todos estos nos van a servir para hacer una muestra para fertilidad, ¿sí? Pero no para hacer, por ejemplo, muestreos especiales como, por ejemplo, el de estabilidad agregada. ¿Bien? Bueno, ahora, la otra, y la más común, y la que nosotros tenemos mucho más accesible, es la del muestreo con la pala, ¿sí? Y para el muestreo con la pala, bueno, acá nosotros lo cerramos porque es parte del buen ejercicio, digamos, del muestreo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es un preposo. El preposo, voy a usar este para hacerlo más sencillo. ¿Cómo lo armamos? Cavando con paladas enfrentadas hasta la profundidad de muestreo, ¿sí? Tratamos de no dejar muy lejos el material que sacamos del preposo, y lo que buscamos es que tenga una forma cónica, ¿sí? Entonces, revisamos que se cumpla los 20 centímetros, por ejemplo, para nuestro caso, el intervalo de 0 a 20 centímetros, ¿sí? Y retiramos todas las muestras, el material que se desmorona. A centralizarlo un cachito más, simplemente, para que puedan observarlo. Y luego lo que hacemos, que lo muestro con la pala, es, con la pala lo más limpia posible, tomamos 3 o 5 centímetros de espesor, ¿sí? En una de las dos caras de las cuales terminamos definiendo el preposo. Insertamos la pala hasta la profundidad que deseamos. La retirada, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hacíamos después? Bien, ahora ayúdenme a pensarlo para ver cuál es la base teórica detrás del procedimiento. ¿Por qué les parece que sacamos un cachito de los costados y la parte que está arriba? Fue perturbado, digamos, los bordes, puede ser, ¿no? Y fíjate que cuando yo hice preposo, metí la pala, corrí, modifiqué. Entonces, de esta manera nosotros evitamos tener parte de lo que podría ser de arriba, de abajo, del costado en nuestra muestra. Lo que a nosotros nos interesa es que sea el intervalo central de la profundidad de 0 a 20. Entonces, yo les decía, podemos retirar los laterales, que no necesariamente tiene que ser en una sola operación. Yo les decía anteriormente, a veces uno tiene por ahí, en la ansiedad o en la gana de querer terminarlo, marcás y cortás. Por ahí el riesgo que corres es modificarlo todo y terminar descartando la muestra y teniendo que tomarla de nuevo. Entonces, se retiran los laterales, nuevamente, no los dejamos, no lo tiramos muy lejos, sino que lo dejamos cerca de donde estamos muestreando, y lo vamos retirando. En definitiva, nos quedamos con la parte del centro de nuestra muestra. Van a ver que hay partes de raíces que yo por ahora no me preocupo en retirarlas o en sacarlas, ¿sí? Acuérdense que el cuchillo tampoco tiene mucho filo. Entonces, una vez que descartamos de manera pareja los laterales y descartamos lo que puede haber sido parte de contaminación, antes de llevarlo a lo que sería nuestro recipiente contenedor, donde nosotros tendríamos el resto de la submuestra que tomamos previamente, lo que hacemos es ver que no quede en la hoja de nuestra pala ningún resto de material que pueda estar contaminado. Y después sí ya descargamos en el interior. Entonces yo les decía, ¿por qué no me preocupa que vaya algo de material vegetal? Sobre todo si, por ejemplo, estamos mostrando, como les decía anteriormente, o con un cultivo en pie, o con un cultivo en manto donde tiene raíces, o podría llegar a haber maleza. Porque cuando nosotros lo homogenizamos, lo que vamos a hacer es desmenuzarlo, disgregar los agregados que están presentes con la mano,
para después hacer el cuarteo posterior. Pero ya en esta etapa nosotros podemos hacer una primera instancia que es eliminar todo aquello que no es suelo y que va a entrar al laboratorio, y que si se lo analiza como suelo y se determina el carbono orgánico de esto, nos va a estar interfiriendo en esta muestra. Entonces esto lo retiramos, ¿sí? Y esto lo hacemos una vez que hayamos terminado todo el procedimiento de submuestras. No lo hacemos con cada submuestra, ¿sí? Entonces pongámosle que esta es la última submuestra que tomamos de intervalo de profundidad de, bueno, acá dice de 0 a 20, ¿sí? Entonces, cerramos el pozo, y ya sí, en algún lugar más tranquilo del predio, o en algún lugar donde tengamos sombra, o donde podamos trabajar mejor, y ya podemos proceder al trabajo de cuarteo, ¿sí? Entonces, aquí, suponiendo que tomamos 5 submuestras, tenemos para el intervalo de 0 a 20, en 5 lugares diferentes de nuestro lote, una partecita que vino a este cuadro. Y para el primer intervalo, perdón, de 0 a 20 y de 20 a 40. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer el ejercicio de cuarteo, porque con el grupo anterior no lo hicimos. Es sobre un plástico, una superficie limpia. ¿Me acercarías el balde, por favor? Vamos a tomar, por caso, el ejercicio de 0 a 20. ¿Bien? Entonces, disgregamos. Mientras vamos disgregando, vamos eliminando, vamos viendo todo lo que no sea suelo. Por ejemplo, raíces. Las retiramos, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es homogeneizar esta muestra. ¿Por qué? ¿Vamos a mandar esto al laboratorio? No, va a ser carísimo y nos va a sacar volando el laboratorio, porque es un montón de muestras. Entonces, la descargamos en el centro, y nuevamente, los terrones más grandes que fueron parte de nuestro muestreo, los rompemos con la mano. ¿A cuánto tendríamos que llegar? 800 gramos, un kilo. Alrededor de 800 gramos a 1 kilo. Como tomamos suficiente muestra, nosotros podemos llevar a remitir alrededor de 1 kilo, ¿sí? Sabiendo que el trabajo del muestreo es costoso, entonces podemos aprovechar que ya hicimos el trabajo de muestreo y remitir más vale más muestras cercano al kilo y no por ahí más limitado. ¿Me siguen? Bien. Se homogeniza, se mezcla lo mejor posible y se lo trata de unir en el centro. Insisto, todo lo que no es suelo se puede ir apartando. Y de todas maneras esto en el laboratorio nuevamente va a ser manipulado para prepararlo para los análisis. Entonces todo esto también se va a eliminar porque hay que molerlo y tamizarlo, ¿se acuerdan? ¿Por cuánto era? Ya en laboratorio. Para poder analizarlo, ¿se acuerdan? Tierra fina. Eso mismo. 0,2 milímetros, ¿no? 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros. Bien. Bien, ahí está. Entonces, lo juntamos una vez que se homogenizó en el centro. Y el cuarteo, casi siempre la respuesta está o en el programa o en el nombre de la determinación. Lo dividimos en cuartos. Bien, para dividirlo en cuartos, hacemos un más a la parte divertida del juego. ¿No? Lo dividimos en 4. Y lo que hacemos es descartar. Si nosotros tenemos mucho material, si la cantidad de material que tenemos es mucho, descartamos cuartos opuestos, y de a 2, ¿sí? Entonces tomamos este cuarto, luego este cuarto, lo retiramos, unimos y homogeneizamos nuevamente y cuarteamos una vez. Si no tenemos tanto material como en este caso, tomamos aleatoriamente un cuarto. Entonces, este cuarto lo retiramos, ¿sí? Todo lo que queda en el resto
lo juntamos nuevamente. ¿Tiene 1 kilo esto? No, ¿O más? Más. ¿Más? O sea que requiere de otro cuarteo, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? No sé si el barbijo le está filtrando, están cansados. Acá en el chat tampoco nadie. Silencio en el chat, me parece que ya se fueron todos Sí. a dormir. Bueno, ¿están ahí o no? Siempre me pasa lo mismo, yo le hablo como si fuera Sí. encima le hablo al profesor, es un espanto. ¿Pueden activar hacer una pregunta? Sí, profe. No nos quieren, monitor, está todo mal. Pero bueno, acá por lo menos nos vemos nosotros. En el chat no hay Cuarteo preguntas, nuevamente. profe. A ver, dale. Están durmiendo. Escuchamos, profe. A ver, Yo sigo dice, cuarteando. ¿cuál es la manera práctica para calcular el kilo de suelo? Ojímetro. Sí, en realidad es una estimación, como todas las estimaciones están sujetas a los errores. Lo importante, por aquí había una muestra en una bolsita. Ahí Sí. Ahí está. Esto puede llegar a tener un poquito menos de 1 kilo, ¿sí? Y va a depender de varias condiciones, ¿no? O sea, si es un suelo arenoso, de si es un suelo por ahí un poquito más pesado, y de las condiciones de humedad, ¿bien? El objetivo no es remitir 1 kilo precisamente, sino un volumen suficiente que en el laboratorio les permita obtener muestra para hacer todas las determinaciones que queremos. Acá nosotros le pedimos materia orgánica, conductividad eléctrica, pH, cationes y fósforo. Todo eso se hace por duplicado y requiere de cantidades chiquitas. Pero igualmente tenemos que remitirle porque el laboratorio conserva las muestras hasta 2 años, por la duda de que yo tenga duda. Mira, el fósforo me parece que es sospechoso el valor. ¿Podemos repetirlo? Y se repite y tiene que tener suficiente cantidad de muestras. ¿Está? Yo sigo con el cuarteo y vemos si hay otra pregunta o si a ustedes quieren. ¿Qué cuarto había tomado antes? ¿Hay alguna otra pregunta, profe? ¿Este había tomado? Este. No, profe. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es retirar el cuarto puesto siguiente. Y todo el resto, otra vez lo homogeneizamos. ¿Esto será 1 kilo? ¿Es más todavía? Pero usted me quiere hacer trabajar. Dale. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo juntamos nuevamente. Lo homogeneizamos, ¿sí? Y entiéndanme, con un cepillito, todo esto que estaba anteriormente acá, nosotros lo retiramos, ¿sí? O sea, yo por una cuestión de tiempo estoy haciendo así rápido. Dividimos nuevamente en cuartos, lo que no es suelo lo retiramos. Hicimos luego hicimos ahora podemos tomar cualquiera de los dos. Vamos a empezar con este. Descartamos este. ¿Esto puede ser 1 kilo? Sí. Y esto ya sería 1 kilo. Entonces, cuando con las profes en el ejercicio práctico decimos lo colocamos en doble bolsa, lo que hacemos es todo esto, no esto que está acá, no esto que está acá, que previamente fue descartado, ¿sí? Todo esto que está acá fue descartado. Todo lo que queda acá lo colectamos y lo colocamos en una bolsa. Cuando los profes le decíamos doble bolsa es esto. Esto colocado adentro. Una etiqueta que, para que ustedes vean, tiene todas las características. Si me acercás, por favor, la ficha aquella, lo van a ver un poquito mejor. La velocidad del compañero es sónica. No, ni me entendió. No, estoy diciendo que fuiste muy lento. No pasa nada, es una cámara, no es un rayo láser. Básicamente lo que van a tener que remitirle al laboratorio es el nombre de la empresa, perdón, del productor o del colega que les pidió el muestreo, el nombre de la empresa, la dirección, la localidad, perdón, el número de muestra, pongámosle para este ejemplo muestra 1, profundidad 1, el lote, a veces tienen nombre los lotes, Potrero Norte, Sanjón, etc. La latitud y longitud, las coordenadas donde se realizó el muestreo, la profundidad de muestreo, la fecha, el cultivo que va a venir en la secuencia y el cultivo que le antecedió, el presente o el anterior. Y, muy importante, lo que nosotros le estamos pidiendo al laboratorista que analice.
¿sí? Pues si no le decimos nada, no sabe qué es lo que tiene que determinar. ¿Bien? Todo esto tiene que estar incluido en una ficha. Esta ficha, idealmente, acá lo escribimos con virome, pero debería estar escrito con lápiz, porque el lápiz no se borra con la humedad. Una pavada, pero hacerle un nudito en el hilo nos permite, cuando lo colocamos y lo atamos, al ajustar, que no se rompa el cartoncito. Y esto es lo que las profes les decía, doble bolsa. Si esta bolsa se rompe, se perfora, se queda abierta, corremos riesgo de perder muestra, y fue todo un día de un trabajo súper complejo. Entonces lo colocamos en doble bolsa, segundo nudo y otra etiqueta hermana idéntica a esta por fuera. Y esto va o en una caja recubierta internamente con telgopor o con varias capas de cartón, o en una laderita al resguardo del que no le dé el sol directo y que no esté en la caja de la camioneta. Y no hagan como hago yo, que la pone abajo de la camioneta en la rueda, frente de la rueda, y cuando arrancas la cruzada, porque pasa. Entonces tienen que tener esos cuidados. Una vez que tienen la muestra, la remiten lo antes posible al laboratorio. ¿Sí? Bien. Lo de cuarteo está, lo de los procedimientos está. ¿Alguna duda en el chat, profes? ¿Por acá? No, en el chat no hay nada. Acá no quieren chatear ninguno, no sé qué están. ¿Silencio? Bueno. No, profe, no hay preguntas en el chat. ¿O fuimos muy claros o los dormimos hasta el knockout? Bueno, ¿alguna duda ustedes, chicos? ¿Algún comentario? Creo que va cuarteando y separando. Sí, por ahí se mezcla un poquito de la que cuarteó. No pasa nada, se llega igual al kilo. A ver, yo lo que les decía es, cuando nosotros unificamos todo y homogeneizamos, ¿sí? Lo homogeneizamos, o sea, ahora lo hacemos por una cuestión de la práctica y que lo veamos todo, no lo hacemos así. De hecho, mis manos estaban sucias de la práctica anterior. Te lavas las manos y vení tranquilo, ¿sí? Lo colocás, no te vas a poner así porque yo estoy re incómodo, lo haces sobre una mesa o en un lugar donde estés más cómodo. Pones todo el material en el centro y ahí empezás a hacer el cuarteo. Cuando haces el cuarteo, y si es esto lo que vas a eliminar, o con un cepillito, o con un cepillo de ropa, una cosa así, limpio, lo retirás y esto lo colocás en el balde. ¿Sí? Eso seguramente va a ir a algún cantero, algún costadito o en algún pozo. Lo que vos seguís trabajando es lo que está acá. Primero lo eliminás, no. ¿Por qué? Porque si por alguna razón contaminaste o se te cae esta muestra, tenés el resto guardada en el contenedor donde lo trabajaste antes. Entonces, haces el primer cuarteo, eliminaste un cuarto, lo pones en el balde. Segundo cuarteo, eliminaste el otro cuarto, lo pones en el mismo balde. Y así hasta obtener el kilo. Siempre vas a trabajar con la muestra que te va a quedar para mandar al laboratorio. ¿Está? Una vez que hiciste esto y tenés esto, recién ahí descartás lo que quedó como cuarto descartado del trabajo. ¿Está? O sea, no debería existir ese riesgo que vos decís de que, uy, me quedó un cachito de esto, no sé qué es, lo pongo. No. Eso es procedimiento. Eso es lo que podemos evitar. ¿Se entiende? Sería una buena práctica. Sería parte de las buenas prácticas. Parte de las buenas prácticas es aplicar el procedimiento según la técnica. ¿Se entiende? Profe, acá tengo una pregunta. Dale. ¿Cuál de los barrenos usan los técnicos del INTA para muestrear? Uy, somos casi 7.000 almas en INTA. Y no sé si todos muestrean, pero en ¿Usted, general, por ejemplo? depende de los No objetivos. vamos a estar de acuerdo jamás la respuesta. No, pero a ver, depende de los objetivos. Los colegas que trabajan en Paraná, ellos hacen trabajo de perfil cultural, es una técnica diferente, hacen una trinchera al triple de eso, y usan una especie de soplete para limpiar, y con un cuchillito van limpiando. No usan nada de lo que tenemos acá. Los que trabajan en agricultura convencional, para cultivos anuales, suelen utilizar parecidos a esto, porque el suelo está removido y esto es rápido y fácil, y es estándar. Y en general, horticultura también, profe. En horticultura también se utiliza esto.
Si me preguntás en general, lo más común es para... Hola, profe. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Bien? Estamos transmitiendo en vivo. Así que si Saluden al decano. desde estudios centrales. ¿Qué tal, ingeniero? Inédito, ¿eh? Después le Saludos cerramos todos de- los pozos, ingeniero. Saludos de dicen acá. 70 personas de El decano vino a ver si alumnos estamos acá haciendo en el cosas en el Zoom. parque. A cerrar todo después. Gracias, Inge. por participar de ustedes. Redondeando entonces la respuesta y para todos. No existe un mejor método universal. ¿Sí? La pala es el que mejor se adecua para múltiples objetivos. Bien, ahora, existen muestreos que son específicos, los vimos en arroz, los vimos en densidad aparente, los vimos para estabilidad de agregados, que van a requerir o un muestrador específico o procedimientos específicos. Estoy tratando de pensar en otros ejemplos que usan otros colegas de otra región. A ver si hay... Bueno, existe un mostrador columnar, no sé si alguno de ustedes de los profes les mostró, que es un sistema hidráulico que lo que hace es insertar una columna alrededor de 9 centímetros de diámetro, de manera hidráulica lo inserta en el suelo y nos permite sacar una columna hasta los 80 centímetros de 1 metro de profundidad. Eso puede ir montado a una camioneta o suelto, digamos, y se lo inserta con el operario directamente. Permite obtener densidad aparente, permite obtener el perfil tal cual lo tenés en una calicata, pero en una columnita de suelo. ¿Cuántos de esos instrumentos hay en el país? No sé, no son muchos. Entonces, otra vez la respuesta sería dependiendo de los objetivos. ¿Alguna otra? No. ¿Por Sí. aquí? Inge, si no hay una pregunta en el chat, cortamos por batería. Ah, bueno, listo. Démosle la despedida desde estudios. Estamos, no hay más preguntas en el ¿Hay chat, más preguntas? Bueno. así que Bueno. sí, con esto lo dejamos liberado y dejamos de transmitir en vivo. Muchas Dale, gracias. gracias por la La verdad paciencia. que muy lindo verlos ahí. Nos vemos Que mañana. hayan si Dios quiere. aprovechado el día. Chau, chau. Nos vemos Pórtense mañana. bien. Gracias. Chao, chao.